Como lo dijimos antes, cuando una empresa se endeuda, promete realizar el pago periódico de intereses y devolver el principal en los plazos acordados. Sin embargo, esta responsabilidad es limitada. Los dueños accionistas tienen el derecho de impago ante cualquier obligación de deuda, dejando en manos de los prestamistas los activos de la sociedad. Está claro que optarán por esta decisión si el valor de los activos es menor que la cuantía de la deuda. Por otro lado, muchas empresas no parecen tomarse en serio sus objetivos de estructura de capital. Si necesitan dinero, lo piden prestado, incluso si su ratio de endeudamiento se encuentra a niveles superiores a lo normal. Si quieren dinero extra, su primera reacción es saldar su deuda, incluso si esto le lleva a financiarse exclusivamente con capital propio. A ello agreguémosle la percepción de que el gobierno proporciona una subvención fiscal por el uso de la deuda, subvención que no concede al capital propio, ya que los impuestos se liquidan antes de los dividendos. Esto ha hecho que se potencie el mercado de la deuda y se dé un empujón a los operadores bancarios para su expansión. En suma, esto de maniobrar la responsabilidad limitada, de carecer de metas concretas sobre estructura de capital y de dejarse tentar por la trampa del subsidio fiscal a los préstamos, lleva a las empresas a tomar más dinero del que necesitan, ateniéndose únicamente al criterio de la palanca. Si el costo del capital es inferior a la rentabilidad, meta deuda. Así que los límites a la deuda están en nuestra mente, como los límites al crecimiento. Así son las expectativas. Sin embargo, la realidad nos cuenta de historias tristes cuando las empresas ni pueden cubrir los costos financieros ni pueden amortizar los préstamos. Sobrepasan sus límites, los acuerdos de pago se incumplen, lleva a las empresas a patinar sobre una fina capa de hielo, lo que nos lleva a la insolvencia financiera. Se produce cuando los acuerdos de pago de deuda se rompen o se cumplen con dificultad. En ocasiones llega a una quiebra directa, en otras ocasiones las pone en el dilema de liquidación o la reorganización. La liquidación significa la suspensión de la empresa como un negocio en marcha e implica la venta de los activos de la empresa. Lo recaudado, es decir, el valor neto de las ventas, se distribuye entre los acreedores en un orden de prioridad establecido. Suponemos que las quiebras son instantáneas, sin coste ni penalizaciones, pero en realidad no es así. Hay costes asociados al salirse sin más de ella, dejándole todos los problemas a los acreedores. La quiebra es considerada como un entierro de la empresa. Los dolientes, acreedores y principalmente accionistas contemplan el triste estado de su empresa y piensan cuán valiosos eran sus títulos antes y lo poco que valen ahora. Consideran el valor de la pérdida como un costo de insolvencia financiera, aun cuando en última instancia la quiebra legal sea eludida. No tuvimos en cuenta los conflictos de intereses entre los acreedores, por ejemplo, ni tenemos en cuenta lo que ocurre con los antiguos acreedores de la empresa cuando se emite nueva deuda o cuando un cambio en la estrategia de inversión sitúa a la empresa dentro de un negocio más arriesgado. Y estos procesos tienen sus costos visibles e invisibles. En los primeros están los costos jurídicos, en los otros la baja en el mercado de los títulos bursátiles, los costos asociados a la dificultad de dirigirlas, a la obtención de insumos, a la pérdida de confianza de los clientes, a los tropiezos que los trámites ponen para desarrollar la operación, a la burocracia estatal, los permisos, etc. Y finalmente, al hacer la liquidación, seguramente saldrán al flote algunas cosas escondidas, inventarios malos, activos obsoletos, cartera recuperable, desperdicios, etc., que emergerán a la liquidación, esto es, al vender los activos por el valor de mercado, lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellos. El valor recuperable en liquidez se reduce, en tanto el valor de las acreencias se mantiene. Así vemos cómo el valor recuperable menos los costos legales y de abogados decrece considerablemente el valor a recuperar, valor que incluso puede ser inferior a las acreencias sin dejar nada a los dueños. Estos, como medida desesperada, pueden incluir una píldora venenosa, aceptar títulos y obligaciones sin que ello signifique ingreso real de dinero a la empresa, como una forma de habilitar a un tercero a un concurso de acreedores con la esperanza de recuperar algo. Y la quiebra o reestructuración funciona como un juego de estrategia. Cuando una empresa se declara en quiebra, existe un aplazamiento inmediato sobre los acreedores, que en general significa que se suspenden los pagos a estos.
quienes tendrán que esperar el resultado del proceso de quiebra y averiguar si se les pagará y de qué manera. Ese aplazamiento da a la empresa tiempo para evaluar sus opciones y evitar lo que se denomina como una carrera a los tribunales por parte de los acreedores y otras personas. Por otro lado, los tenedores de bonos, pagarés e hipotecas se preocupan sobre todo por proteger el valor de los activos de la empresa e intentan quitarles el control a los accionistas. Tienen un fuerte estímulo para buscar la quiebra a fin de proteger sus intereses e impedir que los accionistas sigan disipando los activos de la empresa. El efecto neto de toda esta contienda es el inicio de una disputa legal larga, desgastante y potencialmente cara. Mientras tanto, conforme giran las ruedas de la justicia en su lento caminar, los activos de la empresa pierden valor porque la administración está ocupada tratando de evitar la quiebra en lugar de administrar la empresa. Se interrumpen las operaciones normales, se pierden ventas, salen empleados valiosos, se abandonan programas en potencia fructíferos para conservar el efectivo y no se toman inversiones de otra manera redituables. Y en este juego de estrategia se configuran los juegos de la deuda. En el juego de traslación de riesgos, los accionistas de empresas endeudadas ganan cuando el riesgo económico aumenta. Ellos se inclinarán por proyectos arriesgados frente a los seguros. Cuando las dificultades acechan, se niegan a contribuir al salvamento con aportes de capital nuevo. Saben que de mantenerse con tasa de riesgo económico, todo incremento de valor se reparte entre los acreedores y accionistas. Por ello, no estaría en el juego de su interés aportar capital propio fresco. En situación de insolvencia, cuanto mayor sea la probabilidad de quiebra, mayor será la ganancia de los acreedores por las inversiones que incrementen el valor de las empresas. Los accionistas pueden ser reacios a invertir dinero en una empresa en situación de insolvencia financiera. No desean mezclar dinero bueno con dinero malo, pero serán felices al retirar dinero en forma de un dividendo líquido, de bonificaciones, de retirar lo más que se pueda mientras se pueda. Jugar a ganar tiempo. Cuando la empresa atraviesa una situación de insolvencia financiera, los acreedores probablemente querrán salvar lo que puedan, obligando a la empresa a cerrar cuentas. Naturalmente, los accionistas intentarán dilatar eso mientras puedan. Hay varias formas sinuosas y sutiles de hacerlo, con el fin de hacer cosmética a los resultados operativos. El cebo y la trampa. Cuando las dificultades acechan, emprenden una política de endeudamiento conservadora, emitiendo una cantidad limitada de deuda relativamente segura. Luego, de puesto el cebo, cambian a una política audaz emitiendo una cifra mayor. Esto convierte en arriesgada toda su deuda, provocando una pérdida de capital a los antiguos acreedores. Esa pérdida equivale a ganancia para los accionistas. Cuanto más se endeuda la empresa, mayor es la tentación de jugar a estos juegos, en el supuesto de que el directivo financiero actúe en interés de los accionistas. Después de todo, ellos le pagan su salario. La probabilidad incremental de malas decisiones en el futuro lleva a los inversores a ajustar a la baja el valor del mercado actual de la empresa. Los potenciales nuevos prestamistas, al darse cuenta de que estos juegos pueden jugarse a su costa, se protegen a sí mismos exigiendo mejores condiciones y poder de veto sobre las decisiones potencialmente peligrosas. Esto muy poco sucede. Recuerde, están fuera y desconocen el insight, y la información que les llega no es oportuna y por lo regular maquillada. Este panorama de los juegos puede dar la impresión de que los directivos y los accionistas de una empresa están inclinados a jugarlos salvo que estén controlados. Por lo general, los directivos se reprimen voluntariamente tanto por razones de juego limpio como por razones prácticas y conveniencia. Un individuo que provoque pérdidas y distorsiones a un prestamista será recibido mal o fríamente cuando con el tiempo solicite deuda nueva para cumplir otro proyecto, una especie de ostracismo. El juego agresivo se limita únicamente en situaciones límites, por empresas en situación extrema de insolvencia financiera y por individuos de baja condición moral, irresponsables y codiciosos. Las empresas limitan su endeudamiento precisamente porque no quieren encontrarse en una situación de insolvencia y con la tentación de jugar estos juegos de estrategia.